derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hacemos una oración como siempre para dedicar a nuestro amado Señor Jesucristo ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios eterno, venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo. Te rogamos y te pedimos que tú uses poderosamente a nuestro hermano William Soto Santiago en esta mañana. Ponle, Señor, en su corazón y en sus labios todo el contenido del mensaje bajo este tema: Jesucristo, el único camino de salvación. Y a cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros, Señor, ábrenos el entendimiento, las escrituras, para poder comprender tu palabra en esta mañana, y confírmanos en la fe de Jesucristo nuestro Salvador, y que muchas almas te reciban en esta mañana como tu único y suficiente Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Les reitero mis saludos a todos los presentes y a los que están a través del satélite Amazonas o por internet. Leemos en San Juan capítulo 14, verso 1 al 6, donde dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Jesucristo, el único camino de salvación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las personas se preguntan de dónde hemos venido y dónde estamos. ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? Y luego que terminen nuestros días en la tierra, ¿hacia dónde vamos? Y lo más que preocupa a toda persona es hacia dónde vamos después que terminemos nuestros días aquí en la tierra. Porque estamos conscientes de que estamos vivos y queremos continuar viviendo y deseamos por consiguiente la vida eterna. Y nos preguntamos: ¿cuál es el camino para obtener la vida eterna? ¿Cómo podemos hacer? A través de la historia bíblica podemos ver que el ser humano en el huerto del Edén tenía vida,
no tenía límite de tiempo si permanecía fiel a la palabra que Dios le había dado. Pero si comía del árbol de ciencia del bien y del mal, moriría. O sea, que allí tenía delante de sí mismo el camino de la vida y el camino de la muerte. Dios colocó delante del ser humano la vida y la muerte, y le dio el libre albedrío al ser humano para que escogiera entre la vida y la muerte, y le aconsejó al ser humano que escogiera la vida. Siempre un padre aconseja bien a sus hijos. Por lo tanto, el consejo de Dios tenía que ser seguido. Vean, aquí en Deuteronomio también nos habla sobre esto en el capítulo 30, verso 19 en adelante. Dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora viene el consejo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y ahora aquí, por cuanto el ser humano tiene libre albedrío, Dios coloca delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y aconseja al ser humano que escoja la vida para que viva él y su descendencia. También en Jeremías capítulo 21, verso 8, dice de la siguiente manera: recuerden que Dios aconseja bien a sus hijos. (21:8) dice de Jeremías: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Por lo tanto, así como en el huerto del Edén, Dios colocó el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal, que era el árbol de la muerte, le aconsejó a Adán que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, moriría. Y ahora, cuando pecó ante Dios al comer del árbol de ciencia del bien y del mal, murió a la vida eterna, que es lo más importante, y solamente le quedó vida temporera, que se le acabó a los 930 años. Y la descendencia de Adán y Eva ha tenido el problema que nace y después muere. Pero como ejemplo de que hay una vida eterna, tenemos a Noé, el cual creyó en la vida eterna y creyó en Dios, pero tuvo también que morir. Pero tenemos a uno que vivió antes de Noé, llamado Enoc, que fue arrebatado sin ver muerte.
Y tenemos al profeta Elías, que fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Y en el monte de la transfiguración vimos con Jesús, a través de las Escrituras, a Moisés y Elías. Por lo tanto, ellos están vivos. Y luego Jesucristo resucitó, y con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento, y aparecieron a muchos en la ciudad. Y luego también dice la Escritura que Jesucristo resucitó. Resucitaron con Cristo, y luego de 40 días, estando Jesús con sus discípulos en diferentes ocasiones, luego de 40 días se fue al cielo para hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote en el templo celestial. Él fue muerto, pero vive, resucitó y vive eternamente en cuerpo glorificado. Y ahora todos desean vivir eternamente. Y todos desean encontrar el camino de la vida eterna, que es el camino de la salvación, para lo cual en el Antiguo Testamento está mostrado en los sacrificios que desde Adán en adelante se llevaban a cabo. Todo eso mostrando que en algún momento de la historia de la raza humana aparecería el Mesías príncipe como el siervo sufriente, y moriría como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, lo cual está en Isaías capítulo 53, que es un pasaje mesiánico. Dice, capítulo 53, verso 5 en adelante, 4 en adelante, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, tiene
que morir el Mesías en su primera venida, como el sacrificio de expiación por el pecado de su pueblo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Aquí tenemos la profecía de la primera venida del Mesías y su sacrificio de expiación por el pecado en la cruz del Calvario, en donde se llevó a cabo. Por eso en la profecía de Daniel también, en el capítulo 9, verso 24 en adelante, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí tenemos también la profecía de la venida del Mesías y la muerte del Mesías después de las 62 semanas, y antes de esas 62 semanas transcurren 7 semanas. Por lo tanto, es después de las 69 semanas en donde llega luego la semana número 70. En esa semana número 70 la vida al Mesías le sería quitada. Son semanas de años. Por lo tanto, desde la orden para la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe transcurrirían diferentes tiempos que están dentro de esas 69 semanas. Y luego, en la semana número 70, la vida al Mesías le sería quitada. O sea que antes de aparecer el Mesías en su ministerio, transcurrirían 483 años, y luego, para comenzar el año 484, el Mesías estaría ya en su ministerio. Por eso, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía alrededor de 30 años, cerca de 30 años. Y ahora podemos ver que duró 3 años y medio el ministerio de Cristo. Murió a los 33 años, o sea, tuvo un ministerio de 3 años y medio que corresponde a la primera parte de la semana número 70. Y quedan 3 años y medio que corresponden a la gran tribulación para el tiempo final. Hubo una brecha a la mitad de la semana 70 en donde nació la iglesia de Jesucristo, luego de la crucifixión de Cristo, resurrección e ida de Cristo al cielo, luego 10 días después de irse al cielo, vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo y produjo en ellos el nuevo nacimiento.
Y así encontramos que fue la primera ocasión en que personas nacen de nuevo. Y así comenzó esa era o dispensación de la gracia, en donde Dios trata con judíos y gentiles como individuos. Con Israel, Él trata como nación. Con gentiles trata como individuos. Y si algún judío entra al camino de la vida eterna, entra como individuo. Para Dios, bajo la era de la gracia, la era de la iglesia, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, todos son iguales y tienen el mismo derecho a la salvación y vida eterna. Por lo tanto, hubo una brecha que ya lleva 2000 años desde la muerte de Cristo hacia acá. No sabemos cuántos días, meses o años faltan para cerrarse esa brecha y Dios continuar con la semana número 70, continuar la segunda parte de esa semana, la cual está relacionada con el pueblo hebreo, en donde Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo como nación. Y ahora, los gentiles han tenido 2000 años de gracia delante de Dios para tomar el camino de la salvación y vida eterna, que es un hombre, y su nombre es Señor Jesucristo. Por eso es que San Pedro, predicando el día de Pentecostés, en el capítulo 4, versos 8 en adelante, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces el único camino de salvación es Jesucristo. Él tiene el nombre de salvación, Jesús o Yeshua, significa Salvador, Redentor. Por lo tanto, toda persona que desea la salvación y vida eterna tiene la oportunidad de obtenerla a través de Jesucristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Él es el camino de salvación para todo ser humano. San Pablo en Romanos capítulo 6, versos 22
al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque no hay otro Salvador, no hay otro Redentor, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese es Señor Jesucristo. Y solamente hay un Salvador y ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona tiene el privilegio y derecho a tomar el único camino de salvación, Jesucristo, como su único y suficiente Salvador, para así obtener la vida eterna y asegurar así su futuro eterno. Tan simple como eso. Por esa causa es que Cristo en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 dijo a sus discípulos, luego de resucitado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así coloca Dios delante del ser humano la vida y la muerte. El que creyere y fuere bautizado, el que cree en Cristo y sea bautizado en su nombre, Cristo lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado y lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en la persona el nuevo nacimiento. Nacerá a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo y por consiguiente vivirá eternamente con Cristo en su reino. Mas el que no creyere será condenado. La recomendación es escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, para así asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. ¿Vieron lo simple que es el camino de la salvación? No hay cosa más sencilla que esa para el ser humano. Pero nadie podía efectuar el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano excepto una sola persona, Jesucristo. O sea que la parte difícil le tocó a él. La parte sencilla nos toca a nosotros, creer y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. El futuro de toda persona está basado en su fe. Fe positiva o fe negativa, para creer en Cristo o para no creer. Fe negativa es incredulidad. Fe positiva es creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, está en las manos de cada ser humano el tomar el camino de salvación y vida eterna. Ya la parte del sacrificio de expiación, que era lo más difícil, ya fue efectuado por Cristo en la cruz del Calvario, para que así seamos reconciliados con Dios
obtengamos la salvación y vida eterna y la paz en nuestra alma. Vean cómo dice San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió, pero fue por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay otra forma para el ser humano ser reconciliado con Dios, solamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Los apóstoles y todos los diferentes mensajeros que Dios ha enviado predicando el Evangelio de Cristo son embajadores de Cristo, embajadores del reino celestial, proclamando las buenas nuevas de paz a través de Cristo nuestro Salvador. Esa es la forma en que el ser humano puede recibir la paz acá en su alma, la que tanto necesita el alma de cada ser humano. Por lo tanto, son benditos los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz, los que anuncian el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestra salvación, como dice el libro de los Hechos, cuando nos habla del Evangelio, capítulo 10, verso 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y ahora, el secreto de la paz para el alma del ser humano es proclamado en el Evangelio de la paz, para que todos puedan ser reconciliados con Dios y obtener la paz. Para que haya paz, tiene que haber una reconciliación. Y para esa reconciliación tiene que haber un mensaje que muestre la fórmula para esa reconciliación. Por esa causa también la paz para el pueblo hebreo, para los judíos, será por medio del mismo que nos ha traído la paz a nuestra alma. Por medio de Jesucristo, el Mesías príncipe, vendrá la paz para Israel y para toda la humanidad. Por eso Israel está esperando el Mesías, porque conforme a la Escritura, ese es el único que les traerá la paz imperecedera en su reino, que será la restauración del reino de David. Él es el Mesías príncipe, es el David, el amado de Dios, para heredar el reino de David, sentarse en el trono de David y gobernar sobre Israel y sobre todas las naciones. Tan simple como eso es el programa
de salvación y vida eterna, de restauración para el pueblo hebreo. En la restauración del reino de David recibirá Israel la paz imperecedera. Por esa causa, Israel está esperando al Mesías. Sabe que el Mesías le traerá la paz imperecedera en su reino. Y ahora, Él nos ha traído la paz imperecedera a nuestra alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice Cristo en San Juan capítulo 14, verso 27. Por lo tanto, esa paz de Cristo es la que todos los seres humanos necesitan. Yo la recibí, ¿y quién más? Cada uno de ustedes también. Estamos seguros en Dios por medio de Jesucristo en su reino eterno. Cuando Israel esté en el reino del Mesías, ahí tendrá la seguridad y la paz imperecedera por consiguiente. Estamos en un tiempo pero que muy importante, en donde de un momento a otro entra al cuerpo místico de Cristo el último escogido de Dios, el último hijo o hija de Dios que nacerá en el reino de Dios. Y cuando entre, se cerrará el ciclo divino de la era o edad de la iglesia, y luego se abrirá para Israel, para el pueblo hebreo, el ciclo de la semana número 70, la segunda parte de la semana número 70. Jesucristo, el único camino de salvación. Yo tomé ese camino de salvación al recibirlo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha tomado el camino de la salvación, lo puede hacer en estos momentos, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para lo cual puede pasar a la frente y yo estaré orando por usted. Los que están en otras naciones, allá en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Haití y demás islas del Caribe, allá en Cuba y demás islas del Caribe, en Norteamérica, en el África, en Canadá, en Japón y demás naciones, también pueden venir a los pies de Cristo, si no lo han hecho todavía, para que Cristo les reciba en su reino.
También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que están aquí presentes y todavía no lo habían hecho, y también los que se habían apartado de Cristo pueden venir para ser reconciliados con Cristo, y en todas las naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a pedirle a los que están en las cámaras que nos avisen si ya en Venezuela pasaron todos los que iban a pasar o falta alguno, si todavía falta alguno por venir a los pies de Cristo, y también allá en Colombia y en la República Mexicana o en Brasil. Todavía están viniendo a los pies de Cristo. En Venezuela, ¿en qué otro país? En Colombia también están viniendo todavía a los pies de Cristo. Vamos a ver en México, Villahermosa y Ciudad México y Monterrey y demás lugares, si tienen información. Todavía continúan viniendo a los pies de Cristo en la República Mexicana, en diferentes lugares. Así es que vamos a dar unos minutos en lo que llegan a los pies de Cristo. Lo que sucede aquí también está sucediendo en diferentes naciones que están a través del satélite Amazonas o de Internet. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir y están aquí presentes, o los que faltan por venir y están en otras naciones, pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, al único camino de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no lo hay, y nosotros queremos la salvación y vida eterna, pues queremos vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, pues entonces queremos recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro pariente redentor. Él es nuestro redentor. Él vino para morir y llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos e hijas de Dios. Todavía continúan en Venezuela, en Brasil también. En Brasil hay muchos auditorios y continúan allá viniendo los pies de Cristo también. En México y Colombia todavía continúan viniendo los pies de Cristo. Por lo tanto, continuamos dando unos minutos. Dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, de la siguiente manera. Y vamos a leerlo para que ustedes puedan comprender lo que está sucediendo en el cielo. Dice así: que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda un hermano menor de Jesucristo. Y si no es la voluntad de Él, pues hay que esperar
que lleguen todos los que faltan por venir a los pies de Cristo. Él los está llamando y ellos están respondiendo. También Cristo dijo en una ocasión que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si hay gozo por uno que se arrepiente, ¿cuánto más? Por cientos de pecadores que se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Por lo tanto, en estos momentos en el cielo hay gozo, grande gozo hay en el cielo, porque están viniendo a los pies de Cristo cientos de personas o miles de personas en todos los países que están en estos momentos conectados con esta transmisión en donde hemos estado escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y mostrando cuál es el camino único de salvación, el cual es Jesucristo, como lo hemos visto a través de las Escrituras. Asegure su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, tomando el camino de la salvación y vida eterna. Me dicen que todavía están viniendo a los pies de Cristo. Pueden dar una vista acá en la pantalla de Venezuela y luego de Colombia y luego de México, si lo pueden hacer. Vamos a ver si pueden pasar una vista de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en el Brasil, lo que está sucediendo en la República Mexicana y todos los demás lugares que puedan ser mostrados. Estamos viviendo al final de la era de la Iglesia, estamos viviendo al final del tiempo de los gentiles, estamos viviendo al final del tiempo de la redención para el ser humano. Parece no tenían las facilidades. Y aquí, esto es en Venezuela. Esto es en Venezuela. Están viniendo a los pies de Cristo, pues ya vieron cuál es el camino único de la salvación. Y cuando uno ve el camino de la salvación, lo toma, tomando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único camino que nos lleva al Padre Celestial y por consiguiente al reino de Dios. Vamos a ver en qué otro país podemos ver, o Venezuela, o Brasil, o México, si tienen las facilidades. Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina y el Caribe, en Norteamérica, en Canadá, en el África también, en el Japón también, en la China también, y en todos los países, y los está llamando en este
tiempo final. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la salvación y vida eterna. Él ha puesto delante de ti el camino de la vida eterna, que es Jesucristo, para que lo tomes como tu único y suficiente Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te ruego, oh Dios, me recibas, pues me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora, ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Pues Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y usted me dirá: yo escuché y creí, y fuere bautizado, será salvo. Y ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo
completo. Y la pregunta es, ¿cuándo me pueden bautizar? Esa es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua, en su nombre, en estos momentos. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El agua no le quita los pecados. La sangre de Cristo es la que le quita los pecados, la que lo liberta de sus pecados. Por lo tanto, el bautismo en agua es simbólico, es tipológico, pero en él nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona viene a los pies de Cristo y lo recibe como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está siendo resucitado a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así es como entra al reino de Dios, naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes que están presentes y han recibido a Cristo como Salvador, y ustedes que están en otras naciones y han recibido a Cristo en estos momentos como vuestro único y suficiente Salvador. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Pregunto al ministro si hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales y personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y también cuidarán de vuestras ropas y también ministros que les bautizarán. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Los que están en otras naciones también pueden ser bautizados. Dejo al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y continuaré con ustedes todos estos días hasta estaré con ustedes. Hay actividades viernes y domingo, así es que estaré con ustedes el domingo y si me es posible el viernes también. Si no, pues el domingo solamente. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.